Vamos a continuar con la última clase de complicaciones post-infarto. Vamos a seguir con las complicaciones trombóticas, ¿sí? Bien, dentro de esto vamos a hablar del de los trombos ventriculares y las embolias arteriales secundarias a los mismos, ¿sí? La inflamación endocárdica y la estasis de sangre en una fase aguda de un infarto aportan un sustrato que favorece a la formación de trombos y coágulos en el ventrículo izquierdo. En general, el 30% ocurren en infartos anteriores y el 5% en inferiores. ¿Sí? Aunque el trombo en general está adherido al endocardio, que cubre el miocardio infartado, la superficie de ese trombo puede desprenderse y generar émbolos arteriales sistémicos. Aproximadamente el 10% de los trombos ventriculares generan embolización sistémica. Hay mayor riesgo de embolización cuando estos trombos son móviles, protruyen hacia la cavidad ventricular y se encuentran en zonas contiguas de acinesia e hiperquinesia, que suele suceder esos trastornos de motilidad en las fases agudas, y si hay trombo favorece aún más a la embolización del mismo. El diagnóstico se hace principalmente por ecocardio y se tratan con anticoagulación de 3 a 6 meses. Lo que suele pasar y que nosotros vemos mucho es que pacientes que tienen por ahí indicación quirúrgica y tienen un trombo no se pueden operar y tienen que anticoagularse y que sea un segundo tiempo o hacer otro tipo de tratamiento. Tenemos la trombosis venosa profunda y el trombolismo. Esto está descrito como una complicación post-infarto que antes era muy frecuente, ¿sí? La mayoría de los TEP en pacientes infartados en general se producen por TBP, por trombosis venosas profundas, que están relacionados principalmente con el reposo en cama, con la IC, que predisponen a la trombosis venosa y a la embolia, y especialmente a infartos grandes. Pero actualmente la verdad que son bastante infrecuentes y con la movilización precoz, la heparinoprofilaxis y demás, es muy raro ya ver que sea una complicación frecuente en una fase aguda de un infarto. Y es poco frecuente que los trombos deriven de trombos murales derechos, ¿sí? Es la causa menos frecuente. Bien, no. Vamos a seguir complicaciones inflamatorias, ¿sí? Dentro de las complicaciones inflamatorias vamos a tener vamos a hablar y hacer hincapié en la pericarditis postinfarto, que también se llama epistenocárdica, ¿sí? Y que ocurre en los primeros días postinfarto, en el 5% de los casos aproximadamente, y tiene relación con el tamaño del infarto. Las manifestaciones clínicas son dolor torácico recurrente, intenso, irradiado a los trapecios, de características pleuríticas. Esto quiere decir que cambia y varía con los movimientos respiratorios y con la postura. Esto es muy importante para hacer diagnóstico diferencial con un dolor isquémico, ¿no? Y algo muy característico es el roce pericárdico, la auscultación, que en su presencia confirma prácticamente el diagnóstico, pero no siempre está presente, ¿sí? El electrocardiograma puede mostrar, tiene patrones característicos de la pericarditis. En general hay un ascenso, un supra-ST, con positivización de las ondas T, que en general para el momento evolutivo suelen ya normalmente hacerse negativas, puede ser que estén positivas, y este supra-ST es leve, progresivo, cóncavo, con una concavidad hacia arriba, y no respeta caras. Esto es lo más importante, que nos distingue de un supra, de una oclusión de una arteria, ¿no? Obviamente también las características del dolor, pero esto en el electro es muy característico. Es necesario también, ante esta sospecha, hacer un ecocardio para descartar derrame pericárdico. Siguiendo con el electro tiene 4 fases, ¿sí?, en la pericarditis. La fase 1 inicial, hay elevación difusa, como dijimos, cóncava hacia arriba, y tiene depresión del segmento PR, ¿sí?
En la fase 2, que es horas o días después, se empieza a normalizar un poco el supra-ST y se aplana la onda T, ¿sí? En la fase 3, que pasa días y semanas, puede haber inversión de la onda T y normalización del PR, y luego de semanas ya a meses se espera que se normalice el electro. El tratamiento principalmente es el tratamiento del dolor, ¿sí? Puede usarse aspirina, paracetamol y a veces la colchicina a altas dosis puede servir para este tratamiento. Es importante evitar el uso de corticoides y AINES a largo plazo porque aumenta el riesgo, como habíamos hablado ayer, del adelgazamiento y la formación de la cicatriz, aumenta el riesgo de hacer aneurisma ventricular, de rotura de pared y complicaciones mecánicas en general. Bien, derrame pericárdico. Bueno, la aparición del derrame pericárdico en los primeros días de infarto es muy frecuente. Puede aparecer entre el 25 y el 33%, pero en general son leves. Los derrames moderados o severos son menos frecuentes. Los severos es cuando la distancia que se mide el derrame en el eco es mayor a 10 milímetros y tiene una mortalidad mayor a los 30 días y también se relaciona con el tamaño del infarto, y esto genera mayor riesgo de mortalidad porque también implica mayor riesgo de ruptura cardíaca por un infarto grande. El diagnóstico del seguimiento también se hace por ecocardio, ¿sí? En general, como decíamos, la mayoría son leves y la mayoría se cursan de forma asintomática, se reabsorben de manera espontánea, aunque algunos pueden durar más de 6 meses o así, pero en general tienen una evolución asintomática y que no llama la atención a los pacientes ni les genera ninguna complicación. Es importante en la presencia de un derrame y un derrame de características por ahí moderadas o severas, descartar signos de ruptura contenida, ¿sí? Y ante esta sospecha se puede usar la resonancia para descartarlo si hay dudas. Y hay muy pocas veces, pero puede suceder que en un derrame severo, como dijimos, más de 10 milímetros, se tiene que suspender la anticoagulación del paciente, y a veces puede estar indicada la pericardiocentesis si está un paciente pretaponado, pero por derrame pericárdico inflamatorio es poco frecuente también. Síndrome de Dressler, también conocido como el síndrome postinfarto de miocardio, tiene una incidencia de 3 a 4%, bastante más de lo que yo me hubiese esperado. En general se dice que es un proceso inmunopatológico donde se forman anticuerpos que atacan al tejido cardíaco. ¿Sí? Se manifiestan en general, más que nada entre la cuarta semana, pero puede estar entre la primera y octava semana postinfarto. También genera dolor precordial, molestias torácicas de características pleuríticas, como habíamos dicho antes, que están relacionadas con el movimiento respiratorio y con los cambios de postura. Puede generar fiebre y malestar general, leucocitosis, frote pericárdico, reactantes de fase aguda elevados, especialmente la eritrosedimentación. Y la verdad, bueno, es excepcional y puede ocurrir, o se ve ahora más frecuente en los pacientes postquirúrgicos, específicamente post-pericardiotomía. Eso es lo que genera la estimulación para la formación de anticuerpos. Y el tratamiento también es sintomático y puede ser con aspirina, y en algunos casos graves llegar a dar AINES o corticoides, pero principalmente aspirina. Complicaciones isquémicas, ¿sí? Vamos a hablar de las molestias precordiales torácicas recurrentes que pueden sufrir los pacientes en la fase de postinfarto. Es muy importante que ante esto se vean las características del dolor y se diferencien con causas que no son isquémicas, en realidad más que nada como la pericarditis, la embolia pulmonar, las alteraciones no cardíacas. Y entre las potenciales causas isquémicas está la reoclusión aguda del vaso que estaba tratado antes, o sea, una trombosis intraestén, oclusión mecánica o trombótica de una rama lateral o un vaso distal a la angioplastía realizada,
una nueva isquemia de otra arteria que no estaba relacionada con el infarto previo, o espasmo coronario. Las medidas diagnósticas es la exploración física, el electro, repetido y seriado, y la valoración a la respuesta de los nitrovasodilatadores. Los pacientes que estuvieron tratados con fibrinolíticos, en caso de, bueno, ya lo hemos hablado y sabemos que en realidad los pacientes que se tratan con fibrinolíticos después se tienen que derivar para hacer un tratamiento endovascular. Pero antes, cuando no se hacían, se veía que tenían mucho más riesgo de reinfartos los pacientes que no se le hacía una angioplastía facilitada después. Entonces, esto reduce su incidencia, el tratamiento antiagregante también reduce la posibilidad de episodios isquémicos después de un infarto. Su incidencia es aproximadamente del 5%. El diagnóstico de la extensión de la zona de necrosis o reinfarto es un diagnóstico complejo, difícil, especialmente en las primeras 24 horas del episodio inicial, y lo más importante es hacer el electrocardiograma y percibirse si hay elevación del ST, si es recurrente, si es dinámico, si es continuo, y en este caso, si hay supra-CT, también ver las características, ver si respeta cara o no, y hacer un diagnóstico diferencial con pericarditis. Los factores angiográficos predictivos de reinfarto en las ATC primarias son la estenosis coronaria final y superiores al 30%, la disección post-angioplastía y el trombo intracoronario post-ATC. El pronóstico, independientemente de si es una angina o un paciente tiene un reinfarto, genera mayor mortalidad, aumenta la mortalidad a corto plazo, ¿sí? Y se relaciona con un aumento en el riesgo de complicaciones intrahospitalarias, tanto sea insuficiencia cardíaca, trastornos eléctricos o mecánicos también. Bien, el tratamiento, si un paciente tiene una reelevación del segmento ST y hallazgos clínicos característicos de reinfarto, cateterismo urgente y tratamiento endovascular, y si no se dispone de hemodinamia, repetir la fibrinolisis. Y en casos que son sospechosos o hacen pensar que el paciente puede estar teniendo isquemia recurrente y no tiene elevación del ST, lo importante es disminuir el consumo de oxígeno miocárdico con nitrovasodilatadores, disminuir la frecuencia cardíaca y ver la respuesta que tiene el paciente a eso. Bien, cuando durante la isquemia recurrente se desarrolla hipotensión, insuficiencia cardíaca o arritmias ventriculares, como dijimos, está indicado el cateterismo urgente y la revascularización. Y eso. Y vamos a hablar de la última complicación, que es el infarto de ventrículo derecho. Bien, en general el infarto de ventrículo derecho se presenta en conjunto con un infarto inferior o inferoposterior por la oclusión proximal de la coronaria derecha. Si bien esto es lo más frecuente, ocasionalmente puede ser en pacientes que tienen dominancia izquierda, que sea por oclusión de la circunfleja, o en casos muy excepcionales, por obstrucción proximal de la DA por la pared anterior del ventrículo derecho que está irrigado por ramas de la DA. Pero en general lo vamos a relacionar con la oclusión proximal de la coronaria derecha. Las características clínicas del infarto de ventrículo derecho pueden ir desde disfunción derecha leve a shock directamente. Esto es importante, es bastante frecuente que, acá justo como se ve en la pantalla, que muchos infartos inferiores o posteriores inferiores tengan signos de isquemia del ventrículo derecho, pero solo el 10 al 15% de los pacientes presentan alteraciones hemodinámicas por afectación del ventrículo derecho. Y eso se da porque, por un lado, la perfusión coronaria del ventrículo derecho es tanto en sístole como en diástole, y por otro lado, la demanda de oxígeno y energética que tiene el ventrículo derecho es menor, por la masa muscular es menor, y el manejo de presiones
también es menor. Entonces es menos susceptible a la isquemia. Por eso explica que no todos los pacientes que presentan, o sea, no todos los pacientes van a tener compromiso hemodinámico o disfunción del derecho por una oclusión proximal de la coronaria derecha. Sería por esta causa. Obviamente la afectación o el infarto del ventrículo derecho se asocia a una mortalidad más alta que un infarto inferior que no tiene compromiso del ventrículo derecho, por lo que estos pacientes deben ser considerados prioridad y de alto riesgo para las terapias de reperfusión. Y un infarto de ventrículo derecho solo es muy infrecuente, menos del 1%, y en general está asociado en pacientes que tienen hipertrofia ventricular derecha, hipertensión pulmonar o oclusión de alguna rama ventricular derecha, pero que sea de un paciente que tenga dominancia izquierda, entonces su rama derecha sea muy pequeña, pero es muy frecuente. Bien, ¿qué sucede cuando hay un infarto del ventrículo derecho? Principalmente la disfunción sistólica del ventrículo derecho va a generar disminución del volumen minuto del ventrículo derecho, ¿no? Esto va a tener dos efectos principales. Por un lado, va a aumentar el volumen telediastólico, digamos, del ventrículo derecho. Eso va a generar aumento de la precarga del ventrículo derecho y aumento de las presiones venosas, o sea, como un aumento de presión retrógrada, ¿sí?, generando signos congestivos. Y por otro lado, al disminuir el volumen latido del ventrículo derecho, va a disminuir el retorno venoso a la aurícula izquierda, eso va a disminuir la precarga al ventrículo izquierdo y va a generar un bajo gasto cardíaco, ¿sí? Otro fenómeno que se ve es que la isquemia provoca una dilatación de la pared del ventrículo derecho y se altera la geometría y el ventrículo protruye hacia el pericardio con una consecuente aumento de presión intrapericárdica, y eso puede generar una restricción en el llenado diastólico. Por otro lado, el tabique interventricular se curva hacia el ventrículo izquierdo, ¿sí?, durante la sístole por la interdependencia ventricular. La interdependencia ventricular es un concepto que implica que el tamaño, la forma o la compliance de un ventrículo va a alterar el tamaño, la forma o el manejo de presión-volumen del otro ventrículo, ¿sí? Que esto es una parte esencial de la fisiopatología de la disfunción del ventrículo derecho. Entonces, como dijimos, esa protrusión va a generar que se incremente la presión de fin de diástole en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y bueno, como dijimos, va a haber una reducción de la fracción de eyección y va a generar una disminución del retorno venoso en las cavidades izquierdas y bajo gasto. El diagnóstico. El diagnóstico, por un lado, es clínico, sí, hay signos clínicos característicos, la hipotensión arterial, puede haber bradicardia y bloqueos AV justamente por afección de la coronaria derecha, insuficiencia de tricuspida, pulso paradójico. El pulso paradójico es el descenso de más de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica en la onda de pulso durante la inspiración, presión yugular aumentada, y el signo de Kussmaul, que es muy característico, que es la ingurgitación yugular que aumenta en inspiración, ¿sí?, a diferencia de lo normal que sería el colapso. La presencia del signo de Kussmaul tiene una sensibilidad del 80% en la especificidad del 100%, ¿sí? La triada característica es la hipotensión o el shock, campos pulmonares limpios, porque dijimos que los aumentos de presión y la sobrecarga de presión va a ser retrógrada desde el ventrículo derecho hasta el sistema venoso. O sea que no tendríamos, si no hay disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, no tendríamos que tener edema o signos de congestión pulmonar, y elevación de la presión venosa yugular. Ante estas tres características también es importante hacer el diagnóstico diferencial con taponamiento cardíaco o con TEP. Parte del diagnóstico también es el electrocardiograma, sí, que puede estar asociado o no, pero en general sí a un infarto inferior.
Vamos a ver supradesnivel en el segmento ST en las derivaciones precordiales derechas. Nosotros hacemos B3R y B4R. Supradesnivel del ST en B1, también puede haber en B2 y en B3, pero en B1 es característico que sea mayor en B1 que en B3. ¿Sí? Y si la elevación del segmento ST es mayor en B4R o B3R que en B1, es una muy específico. Puede estar asociado a arritmias, trastornos eléctricos como bloqueos AB-UFA. Y acá lo que vamos a ver, esta imagen muestra que como si usaran todas precordiales derechas, ¿no? Porque acá vamos a ver que son todos B1, B2, B3, B4, B5, B6, R, ¿sí? Que vemos que hay supra. Nosotros usaríamos B3 y B4 en general. Podemos ver también acá que hay supra en la cara inferior y hay como la imagen en espejo o la especulada del infra en la cara lateral, ¿sí? La elevación del segmento ST que sea más grande en D3 que en D2 es muy compatible la oclusión proximal de la coronaria derecha. Bien. Otra parte del diagnóstico es el ecocardio, ¿sí? Donde podemos ver la dilatación del BD y un trastorno de motilidad asociado, las alteraciones del movimiento del tabique interventricular, como habíamos dicho recién, el abombamiento también del tabique, ahí está mal escrito, pero es del tabique interventricular hacia la izquierda, la vena cava y suprahepáticas dilatadas, y la presión sistólica pulmonar normal, ¿sí? También podemos ver en el ecodoppler la ausencia de la onda A e insuficiencia tricúspide, pero principalmente vamos a ver los trastornos de motilidad y los aumentos de presiones en la vena cava y en las suprahepáticas. También se podría usar para el diagnóstico o como parte del diagnóstico las mediciones invasivas con catéter de Sound-Ganz, que vamos a ver presiones elevadas en la aurícula derecha con baja Weill, o sea que sería lo que representa la presión en la aurícula izquierda, que va a estar baja. Puede haber signos de bajo gasto cardíaco, y el cociente presión venosa central y presión de Weill mayor a 0,8 es muy sugestivo de un infarto de ventrículo derecho. Para clasificar los infartos de ventrículo derecho, la disfunción de ventrículo derecho, utilizamos la clasificación de Lupi-Herrera, ¿sí? Que vamos a tener la tipo 1, que no tiene evidencia clínica ni ecocardiográfica de disfunción de ventrículo derecho, ni está acompañado de hipotensión sistémica y tiene una mortalidad del 6%. Tipo B tiene evidencia clínica y ecocardiográfica y puede tener hipotensión sistólica sin bajo gasto, sin hipoperfusión tisular, que está asociada a una mortalidad del 21-22%. Y tipo C ya sí se asocia a bajo gasto y a shock con una mortalidad muy alta del 80%. Bien, el tratamiento. Dentro del tratamiento vamos a tener distintas partes, sí, obviamente la revascularización temprana es lo que más disminuye la mortalidad y mejora el pronóstico y la función ventricular derecha. Muy importante esto, mantener la precarga mediante la administración de volumen a pesar de la presión venosa yugular elevada. Esto lo hablábamos el otro día, el manejo hemodinámico de los pacientes que tienen disfunción de ventrículo derecho es mucho más difícil, porque si bien tenemos signos de congestión retrógrada, también tenemos disminución del retorno venoso hacia las cavidades izquierdas y de la precarga del ventrículo izquierdo, y tenemos bajo gasto, entonces tampoco podemos precargarlo mucho a los pacientes. Para esto se deben evitar los diuréticos, o si en caso de que hayan signos congestivos, especialmente pulmonares, usarlos con mucha precaución. Y también los vasodilatadores, los nitrovasodilatadores, que pueden agravar la hipotensión. Acá justamente se habla del nitroprusiato, que hay que usarlo con mucha precaución en caso de que sea necesario disminuir la poscarga, ¿sí? Pueden reducir la impedancia del flujo de salida del ventrículo izquierdo, y también las presiones diastólicas del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, disminuyendo también
la impedancia del flujo de salida del ventrículo derecho y mejorando así el gasto. Pero obviamente siempre y cuando el paciente pueda manejar buenos valores de presión arterial. Mantener el ritmo sinusal y la sincronía auriculoventricular, tratar las arritmias, ¿sí? Porque van a generar mayor trastorno y inestabilidad del paciente. Optimizar el medio interno, ¿sí? Tanto brindando oxígeno, haciendo reposiciones electrolíticas, si hay anemia, corregirlo, también las acidosis, y en caso de requerir ARM, evitar usar la PIP elevada. Habíamos hablado antes que la PIP reduce el retorno venoso, y en este caso no sería perjudicial hacerlo, ¿sí? El soporte inotrópico del ventrículo derecho disfuncionante, el inotrópico de elección es la dobutamina, y en falta de respuesta puede llegar a requerir balón de contrapulsación, ¿sí? Obviamente una reperfusión urgente.